¿Qué pasa, gamers? Bienvenidos. Estamos en el aeropuerto de Ginebra. Vamos a hacer un vuelo que vamos a coger la Pilatus PC-12 y nos vamos a ir a París. Bueno, pues estamos aquí en este aeropuerto. Bueno, esta es la terminal. Y bueno, vamos directamente a donde está nuestro avión. Aquí está. Y voy a coger con el programita que uso ahora. Vale, pues esto, vamos con el Lighthouler 2. Voy a hacer el trabajito, voy a coger para llevar pasajeros. Vamos a coger la PC-12. Ok, a ver, yo utilizo el Lighthouler 2, pero para la parte si que se quiere hacer algo así tipo gestión de vuelos y todo esto, está el Neofly, que es gratuito. Vamos al aeropuerto de Lima Foxtrot Papa Oscar. Voy a poner que sea una hora más o menos que sea de día. Voy a poner a las 10:48. Esto es en hora Zulu. Vamos a llevar 5 pasajeros. Vamos a ir en clase ejecutiva ahora. Vale, ahora vamos con el combustible. Me gusta hacer un vaciado de combustible para saber realmente qué es lo que cargo, porque esto lo que hace es añadir. Si hay combustible dentro, esto lo que hacemos es añadir. Lo menos estamos. Ok, vale, ya nos lee el simulador y los pasajeros ya están. Vale, vamos ahora al Little Map. Lo tengo en el aparcamiento de aviación general. Bueno, lo que haré será un pushback, pista activa. A ver, esa información pone que tenemos overcast a 5900, NH de 1011, viento variable. Y bueno, voy a cogerla aquí con sin brief. He hecho el plan de vuelo con sin brief, salir por 22. Vamos a llevar un nivel de vuelo de 26.000 pies, nivel de vuelo 260. Vale. Muy buenas, Targonita. Muy buenas, Océano. ¿Cómo estamos? Pues nada, voy a hacer un vuelo por reglas IFR de Ginebra a París, al aeropuerto de Orly. Salgo por la pista 22, entonces tendría que hacer el rodaje. Por aquí podría cruzar, sería aquí, salir por aquí, cruzar aquí. Por aquí tenemos pista de rodadura, calle de rodadura, para salir aquí. Vale, y luego salimos por la pista 22. Voy a preparar el plan de vuelo. Parte el procedure. El primer punto es en Dipir. Vamos a buscar aquí la pista 22. Una pregunta: ¿cómo te apañas? Espera que te leo. Para hacer los taxis en estos aeropuertos tan grandes. ¿Usas algún programa o algo? No, ninguno. Miro las cartas un poquito así, más o menos a ojo. Hay otras formas, pero a ver, me voy apañando. Sí, está Dadifi 6 alfa. La inserto, vale, y ya tengo puesta la SID. Pero ahora la tengo que poner en el simulador. Bueno, esto ahora vamos al simulador. Vamos a entrar dentro. Aquí están, los pasajeros ya han embarcado. Bienvenidos a bordo. Está bloqueado. Vale, ahora menos ruido de fondo. Bueno, vamos a conectar la external power conectada, pero no está activa. O bueno, está preparada, pero no conectada. Conectamos. Enciendo luces de navegación. Vale, porque hay tripulación a bordo. Me cargue el Normalmente, a ver, si sueles volar en redes de vuelo, Océano, porque también otra forma es llevarte una libretita, tener una libretita. El controlador te da la ruta por donde hacer el taxi y tú tienes que apuntar
En la libretita te apuntas el Delta 7, Hotel Bravo, no sé qué, no sé cuánto, todo lo que te vaya diciendo. Entonces tú te haces un trazado por donde la ruta donde te haya dicho el controlador. Entonces así te puedes hacer una idea. Por aquí. Yo no sé si antes he enseñado Little Nat Map. ¿Se ha visto? Porque ahora veo que se me vea. Me estaba enseñando algo y no sé si se ha visto Little Nat Map con el simulador y así me apaño. No, sí, claro, también. A ver, Little Nat Map es una buena herramienta. Si salgo por la 226, vamos a Prosa Departes, alfa, diría que era 6 alfa, pero vamos, lo confirmo, 6 alfa, le damos enter, otra vez, aquí hay 3, me he perdido, ¿qué pasa? Para la llegada parte, el 6 alfa, sale de transición, ¿por qué? Arbos, tal, oburo, salir esto, a ver, voy a poner arbos, plan, ahora va a bajar, no sé dónde me llevará, pero sí, es una salida, no sé por qué, y si hay transición en salida, lo desconocía. Normalmente las transiciones en la SID suelen estar en Estados Unidos y hay alguna más. Ah, en Italia también hay, pero en Suiza lo desconozco, ¿eh? Vale, ya arreglo lo que es la aproximación. Voy a entrar por la pista 2.4. Me voy a Little Nat Map. Paso la imagen, así veis el Little Nat Map. Ahora sí, ¿no? Vale. Vamos para acá. Voy aquí. Little Nat Map Show Arrival. Le pongo la pista 2.4. El último punto es Kutan. Aquí, Kutan. Estamos. Ahora, la aproximación, vamos a pillar la ILS, Molva, Mol 7, ¿está bien? Pues nada, aquí en el simulador, Mol 7, le damos al low, pero ahora me falta aquí, a ver, ¿sabe? Le pongo primero approach, porque a veces me ha pasado que al darle a Arrival me sale del origen, de donde estoy, en Ginebra. No sé por qué. Terta 2, 4. Vale, listo. Ya tengo el plan de vuelo preparado. El transponder en modo standby. Vamos a poner que va, por ejemplo. Listo. Vale, ya tenemos el plan de vuelo apañado. Vamos a iniciar. Ponemos batería con. Apagamos la external power. Conectarla. Elements. Los quitamos. Desconectamos external power. Peso y equilibrio. Yo antes lo había apuntado, pero voy a repasar a ver cómo está. 4, todo, sí, está todo puesto, no ha cambiado nada. Vamos a planificar el pushback, preplan pushback, ahora la cargada, back y liberar. Vale, vamos, nos lo deja, ya que me lo dejaba en cerrar. Sí, vuelo sin ATC porque me suele dar problemas. Al final, vuelo sin ATC y había ido. Un día tengo ganas de probar, pero cuando me venga bien, el 6 Intentions. Lo que pasa que lo que da pereza es gastarse 20 euros, que vale que también lo puedes probar. Vale, pues hacemos el inicio, arranque de motores. Motor, solo hay uno. La costumbre de decir de motores, fuel pump. Lo ponemos en non, ignition en non, le damos al starter, standby boost, lo dejamos ahora activado. Se llama Say. Ahora luego te lo escribo. Say Intentions. Está muy chulo. Es un controlador que te lo dirige por inteligencia artificial. Y el paso de combustible. Vale, ponemos generador 2. Activar drones, no smoking. Tenemos aviónica. Poner ahora inverter generador 1. Y apagamos standby. Hola, Katy. ¿Qué pasó? Vale. Sí, estoy pendiente ahora. Sí. Gracias. Y vale, luego el oxígeno. Vamos a poner la altitud que vamos a llevar para la presurización. Vamos a ir a 24.000 pies. 2 y aquí 24. Vale. Ahora ponemos la altitud. Vamos a
programar el piloto automático. Y esta es la Pilatus PC-12 de carenado. Voy a probar ahora el piloto automático. Todo se arma. ¡Hombre! Gracias por esa sub. 6 meses ya. Katy. ¡Wow! Fantástico. Fantástico, tío. Yaw Damper, Fly Director, Heading. Vale, esto va bien. Que a veces que me pasa que esto se me... Vale. Oye, que no sé dónde miro. Vale, lo arreglo con la tecla. ¿Está poniendo tonto? Vale, armado. Vamos a ascender. Régimen de... Vamos a ponerle 1500 para empezar. Vamos a encender las luces. Retroiluminación. Ya, luces aquí. Ahí, que ya veamos. Calibramos el QNH 1011. Estamos a 1390. Vale, y vamos a preparar el taxi. Listo. Freno soltado. Vamos, un puntito de flap para abajo. Este avión se embala mucho en el taxi. Haciendo taxi se embala. Y hay que ir tocando un poquito. Ahora vamos a cruzar la pista activa. Paramos aquí un momentito. Vale, vamos a poner desde estroboscópicas, estrobos. Vale, ahora tendríamos que pedir autorización para cruzar pista, seguramente. O bueno, si estamos controlados, pues igual nos dirían podemos pasar o nos mantenemos a la espera. Que a ver, yo lo digo esto y no soy piloto, ¿eh? No penséis que yo sea piloto o estudiante de piloto. Haced caso al que sabe. Vale, aquí cruzamos la pista. Que mira que no venga nadie. ¡Niño! ¡Katy! Me va a dar un infarto ya antes de salir. Vale, un momentito que paro. Ahora habría que apagar luces de estrobos. Vale, volvemos a taxear en pista de rodadura. Todo cuando se lleva a copiloto pues va mejor. Vaya que si me da. Y ahora vamos a ir paralelos a la... No veas cómo se embala. Es un avión en cabecera. Espero que no me pase como en el aeropuerto de Palma, que tuve un troll ahí obstaculizando la pista un buen rato. Tengo una perrita que quiere pilotar. Tengo dos perritos que quieren pilotar. Me están pidiendo papi. Déjame llevarlo. Nos repasemos. Tengo el QNH calibrado, presurización activada. Oy. A ver, se va el avión este o que está en pista, Este avión está en pista. Esperaré un rato a ver qué hace, si coge carrerilla o qué. No lo atravesaré. Vale, aquí me quedo a la espera a ver qué hace. Está ahí quieto. Bueno, mientras preparo que va a arrancar. Sí, se va. Vale, pues mejor. Igual debía estar haciendo algún chequeo. Vale, estrobos conectadas. Taxi apagada ahora. Las silpam las ponemos en auto. Inicio en auto. Vale. Por aquí. Transponder. Ahora lo ponemos en modo on. De taxi. Vamos a alinearnos a la pista. Espérate. Piloto automático. Ponemos navegación. Tenemos en modo GPS, Damper, ya, vale, vamos a seguir, vale, paro aquí un momentito, ponemos landing, ahora el heading, lo vamos a uso de pista. Ay, la perrita que quiere pilotar. A ver, venga, aquí, ya tenemos la copilot, ¡hala! Venga, pues vamos a arrancar, liberamos frenos, take off, bueno, take off, listos para despegue, listos salida. Al aire, tren arriba, todo piloto automático, dando a ver si esto se estabiliza, a ponerle un poquito más. Y vamos de potencia 95, darle un poquito de vertical speed a 200. Teníamos el nav, ahora sí, pero ahora veremos qué salida nos hace, porque vamos, con eso de la transición me he descolocado. Quitar vertical speed, flats retraídos. Volvemos a ponerlo y cogemos un poquito más de velocidad. Vale, Katy. Me va a llevar. Sigue el plan de vuelo. Activar leg. Ok. Vamos directos al otro punto, porque es que si no me lo activa eso. Se me quedaría ahí perdido. Ya ahí me estaba haciendo... Es que eso de que me pida una transición, así podemos retraer, limpiar
de las alas, la altitud transición en Ginebra, ¿cuál era? De nivel de la transición al pasar al estándar. Esta perrita... Ay, 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 ay. Que me estás tirando los cables. ¿Qué? Disfrutas del vuelo. Chispa. Hala. Primera vez que presento a mi perrita en un directo. Aquí dándole al joystick. Hala. Pues, bueno, pues estamos haciendo el tramo de la SID, de la salida del- de Ginebra al aeropuerto de Orly en París, de Vertical, apagar las luces del landing. Y bueno, más o menos el vuelo va a durar una horita y algo. Luego con este mismo avión, en otro directo haría París, Londres, pero al aeropuerto de London City. Las rutas de United Kingdom peculiares son diferentes que las otras. Reino Unido. Una vez allí, en el Reino Unido, iremos hacia la parte de Escocia y en Escocia haremos un visual. Los próximos directos que haré. Plan de vuelo no va a ser como le había puesto transición en Arbos, que me haga ir hacia Arbos. O sea que le voy a ir que vaya direct alert. Ahora estoy probando. Antes, si os habéis fijado, le he dado a la tecla a esta y a ser como un fly level change que va, según la velocidad que vaya llevando, va a bajar vertical speed o a subirla. ¿Veis que está variando la vertical speed? Pues me va haciendo, estoy probando. A ver si me va a vaya a otro o que ahora cogerá la manga esta que está activa. Y ahora sí que iremos por según el plan. Vamos a poner la vista externa. Bueno, este es el avión, el Pilatus PC-12 de carenado. Y así estamos sobre la ruta, alcanzado nivel de vuelo, ni nivel de crucero. Pero voy a ver el metal que me espera en París. Para París tiene una elevación de 291 pies. Transition level está en 5000 pies. Meta está bastante complicado. Viento de 190. Viento variable de 160 a 220. O de rumbo 160 a 220. Buena visibilidad. Escasas nubes a 800 pies. Broken a 900, otra capa de Broken a temperatura 17, punto de rocío 16, UNH 1002, hay un cambio que vamos a tener Scattered a 1200 pies, Broken a condiciones IFR, no pasa nada porque nosotros vamos en IFR. A ver, si estáis en Twitch podéis poner exclamación metar espacio y el código ICAO del aeropuerto y os saldrá el METAR. Eso en el chat. En el chat de YouTube no, esto no está activado. Esto está programado para el chat de que ya sabéis. Entraros en Twitch. Ahora sí, ya estamos en nivel de crucero. Hay 4 por ahí. 94 de crucero. Esta parte, esta pantalla, van saliendo las diferentes archivatos que van saliendo. A ver, aquí está en verde no pasa nada. Por lo que me indica que tengo el fill pump. Como lo tengo en auto, el piloto automático está activado, pero si me saliese algo en amarillo o en rojo, aquí ya sí que ya hay actividad de fuel. Aquí nos indica el fuel tanto en una ala como en la otra. PM nos lo indica aquí. Temperatura, la endurance con el combustible cargado tenemos para 4 horas 58. Tenemos viento cruzado, el PDF del plan de vuelo, los mapas, pasar toda la morralla de Ginebra en día vamos con viento cruzado continuamente, vamos a ir con viento cruzado incluso en Carapa, el light level 2.4, que este es el que nos importa el de vuelo que voy al nivel de vuelo 240 y tengo el según lead en la map, está soplando de 50 nudos, de 254, de 253, por ahí. O sea, lo tenemos cruzado. Bueno, y vamos de Ginebra a París. El aeropuerto de destino es el de Orly.
El Charles de Gaulle todavía no lo hago. Estoy ahora en el tramo de crucero. Tenemos algunas nubes. Varias capas de nubes. Faltan 52 millas para iniciar descenso, 39 minutos más. Tengo alguna restricción, no creo debajo de 18.000 pies y por debajo de 280 nudos. Esto, bueno, tampoco no me afecta mucho. Lo que la está bastante cerca al topo, dice Boma, tengo que estar por debajo de 12.000 pies. En Molva tengo que estar a 10.000 pies, justo, y por debajo de 2. Vale. Aquí la perrita, ¿qué quieres decir? ¿Eh? ¿Tienes que decir algo a la audiencia? Hoy, hoy. Un cervecito para iniciar parando ya. Son un poquito más rápidos y hay que anticiparse a la maniobra. Hay que prever, pero hasta lo que sale mal, que puede salir el mal. Voy vigilando cuando ya puedo iniciar el descenso. Me faltan 24 millas, más o menos unas 10 millas más. Y ya iniciaré de esto. Vale. En la mesa que pueden hacer sus trabajitos con los portátiles, tomar sus cócteles de tranquilidad. Están ahí un ratito. Vamos a poner que estos las millas para iniciar el descenso. Voy a empezar a reducir potencia. Ya es una restricción dentro de estar por debajo de manga, el rumbo del leg. Otro primer punto de vamos a llegar bien, pies. Y tenemos que estar por debajo de 18.000 pies. Estamos al speed en 1500, más o menos lo voy a dejar hasta para el próximo punto. Tengo Boma, en Boma tengo que estar a 12.000 pies o por debajo. De velocidad no me afecta porque el CADA vamos más o menos vamos a 180 y algo, 190 acciones para el Light Jet, vale, alcanzando 12.000 pies. Voy a mantener en 12.000 pies hasta llegar a preparo ya pies. Y en Molva tendré que estar ni arriba ni abajo. Diferencia, Boma tengo que estar a 12.000. En Molva, ya pies a 1.000 pies por minuto a Molva. Y en Molva voy a ver si el siguiente punto, qué nivel de vuelo tengo que llevar. Ya hasta Malta, pasando por Molva, no veo ninguna restricción más por aquí. Hasta 3.000 pies aquí, justo en la que voy a poner 3.000 pies. A ver, ¿qué ha pasado por aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Quién anda por ahí? Muchas gracias por esa suscripción, Benítez. Ahora te vamos. Y ahora pies para abajo. Pies. Encendemos luces delante. Ya sí que vamos a empezar la transition level. En París es a 5 el altímetro al del campo. En la map, según la NOAA, activar ya la aproximación directo a este punto con heading, porque esto no me lo hago. Ha fallado un poco el GPS, o yo que no lo sabía nada. Tramo con el heading y luego volver a cuanto detecte la manga, pues activará el heading. Vamos a poner un punto de flap. Está acercando, que activar, activa motores finales, pro, tren de aterrizaje, tren abajo. Si veo pista ya tendré un poquito de algo referencial. Estoy demasiado alto. Otro punto de flap, vale, corto potencia, un poquito el morro, flaps arriba. Coño, durante todo el vuelo he hecho un fallo garrafal. Ahora lo explico. Con este avión, precisamente. Venga, salgo por aliento. Vale, el fallo que he hecho garrafal, la palanquita esta, todo el rato la he llevado en ground air. Esta palanquita la tengo que llevar para hacer el taxi. Luego, para hacer el takeoff, la tengo que pasar en modo flight. Vale, pues se me ha olvidado por completo que ahora, notáis que ahora se aceleran. Dejamos en ground idle. Vale, pues he hecho este fallo. Apagamos landing, encendemos luces de taxi, trobos, miro por donde hasta el parking, donde voy. Vale, sigo todo recto, ir hasta el parking, Golf, Gate, Mike 1. Vaya fallo más garrafal. Ahora me he acordado de que algo no he hecho bien. Flash arriba y vamos a aparcar en la zona de estacionamiento
de aviación general. Espera que lo consulto un poco más y le hago otra consulta. Consulto el mapa por aquí. Hace mucho tiempo que no he rodado. Este no, sigue. Ahora la próxima giro a la izquierda y ya es la próxima entrada, ya es para entrar en apagamos, cortamos, pues apagamos el motor, motores, apagamos y vamos a pedir que nos traigan la cola andar. Vale, pues abrimos la puerta. Vale, listo. Espero que hayáis tenido un buen vuelo. Ha habido algunos fallos que se han cometido, pero bueno, qué cosas del directo. Vale, pues vamos a ver el resultado de Air Hauler 2. Uf, madre mía. Hoy nos han quedado cambiar la pantalla. Vale, pues satisfacción de los pasajeros 31 de 131. Madre mía. Vale, vale. ¿Y en qué ha sido? Stalin. Ah, pero eso ha sido cuando estaba aterrizando. Pero tampoco era nada muy grave. Se suele hacer, entrar en pérdida casi tocando ya tierra. Ok, esto se acabó. Se acabó lo que se daba. Vaya, vale. Ahora sí. Vale, chicos, pues nada, nada, lo vamos dejando por aquí. Vale, espero que os haya gustado y bueno, perdona que he hecho algún fallo por despiste. Y bueno, pues nos vemos mañana. Mañana voy a salir de aquí, de Orly, a Londres, London City. Y bueno, pues será también en vuelo instrumental. Ahora exactamente no sé qué va a durar el vuelo, pero será también con una horita, horita y algo. Bueno, hasta mañana. Si puedo hacerlo, lo haré mañana. Si no, pues pasado mañana. Hasta otra. Chao.